que le hemos puesto como título a este mensaje, la palabra, porque hoy queremos enfocarnos en lo que es específicamente la Biblia como la palabra de Dios. ¿Por qué es que estamos cruzando esta serie en esta época como iglesia? Yo les dejé claro la semana pasada que la razón por la cual estamos aprendiendo sobre nuestra fe y a cómo defender nuestra fe es porque la palabra de Dios nos motiva, nos impulsa a poder hacerlo. En Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, si tiene su Biblia, por favor mantenga su Biblia abierta a ese pasaje, y sería bueno que a través de estas semanas podamos memorizarnos estos versos que estaremos dando. Le invito a que pueda llegar con lapicero, o con cuaderno, o con iPad, como usted guste, para poder tomar nota. Y que no se pierda, si su sector le corresponde llegar al servicio en persona, que no se lo pierda, y si no puede, que también pueda meterse en línea para ver el mensaje en vivo cada domingo. Le estamos hablando, Primera de Pedro capítulo 3 verso 15, dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón. Diga conmigo, razón. Poquito más fuerte, razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra del Señor nos motiva como creyentes el saber defender o el saber por qué creemos lo que creemos. Por eso que la semana pasada hablamos de dos puntos muy importantes. Número uno, tenemos que saber qué creer en relación a la resurrección, en relación a lo que es la naturaleza de Cristo, en relación a lo que es la Biblia, en relación a lo que es la salvación, en relación a lo que es el pecado y la naturaleza pecaminosa del hombre. Tenemos que saber qué creemos realmente, y número dos, tenemos que saber por qué creemos lo que confesamos creer. Porque vivimos en una época muy peligrosa en la que si uno cree diferente a otra persona, rápidamente lo critican como discriminador o como alguien o algo diferente. Y es necesario que nosotros entendamos, porque si no, lo que ocurre es que la iglesia se adapta al mundo en lugar de influir o impactar en el mundo. Y por eso que es necesario que nosotros como iglesia y nosotros como creyentes podamos entender, saber qué creemos y por qué creemos. Amados, la mayor o la mejor manera de poder apagar la vida espiritual de un creyente es quitarle o bloquearle lo que es el alimento, desarmarlo para la guerra espiritual y desorientarlo para no saber hacia dónde se dirige en su caminar con Cristo. Esa es la mejor manera de apagar o de, digámoslo así, de matar a un creyente espiritualmente hablando. Por esto es que el enemigo se ha enfocado en poder quitar del ojo, del enfoque nuestro, lo que es la Biblia como la palabra del Señor, de poder desacreditar lo que es la palabra del Señor, lo que es la Biblia como la palabra del Señor. Y es importante que notemos esto, porque la Biblia nos dice que es palabra de vida, es pan de vida para nosotros. La palabra nos dice que es arma nuestra en el momento de la guerra espiritual. Es más, hay un pasaje que señala que la Biblia es como espada de doble filo. Es arma, es alimento y nos da orientación, nos dirige, nos ayuda a dar dirección en cómo poder comportarnos o cómo responder a la gracia que hemos recibido de parte de Dios en la persona de Cristo Jesús. Entonces, como recibimos esto de parte de la Biblia, el enemigo se ha enfocado en poder desacreditar lo que la Biblia dice para que nosotros dudemos de lo que ella dice. Por eso es que es importante que notemos algo, que cada país tiene su constitución. Todo médico tiene un libro o varios libros que contienen el diagnóstico oficial de lo que es la práctica médica. Toda institución religiosa tiene su libro o su texto sagrado. Y nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos la Biblia, la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que entender que el inicio de defender nuestra fe debe de comenzar con la Biblia. No podemos defender nuestra fe si no tenemos la Biblia como base nuestra. No podemos defender lo que creemos si no tenemos un texto de autoridad en nuestra vida, que es la palabra del Señor.
Y es importante notar que el momento en que nosotros quitamos la Biblia como base nuestra, todo lo demás empieza a caerse en nuestra vida espiritual. Si usted mira a un creyente que se ha apartado del Señor, lo básico o lo fundamental que ha fallado, que ha faltado en su vida es la costumbre de poder leer la Biblia, de poder estudiar la Biblia y de poder aplicar la palabra de Dios como autoridad en su vida. Por eso es que este mensaje es el primero en esta serie de lo que es la importancia de defender nuestra fe, porque como creyentes tenemos que saber cuál es la postura nuestra y cuál es la posición de la Biblia, la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Hay 3 puntos que quiero darles en esta mañana y quiero que usted pueda tomar mucha nota de esto porque es importante para nosotros. De esto dependerá lo que puede depender dónde pasaremos nuestra eternidad. La semana pasada estuvimos cubriendo lo que es las diferencias dogmáticas, diferentes doctrinales, enseñanzas erróneas y lo que son las herejías. Eso fue la semana pasada. Hoy queremos hablar más sobre lo que es la palabra del Señor, la Biblia. Y punto número 1 es que la Biblia para nosotros es la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Un poquito más fuerte, la Biblia es la palabra de Dios. Si usted está en línea, le invito a que pueda escribir en los segmentos de comentario para saber que está con nosotros en esta mañana. Quiero que podamos pensar en este punto. La Biblia es, acento sobre es, no acento, pero sí énfasis sobre la palabra es. ¿Por qué? Porque es muy peligroso cuando empezamos a dudar que la Biblia, el libro que tenemos en nuestro teléfono, en nuestro iPad o en libro, es peligroso cuando empezamos a pensar, cuando comenzamos a pensar de que lo que tenemos ahí es simplemente una colección de libros y no la palabra de Dios. Desde el mismo inicio de la creación del hombre, el enemigo siempre ha querido desacreditar o siempre ha querido poner en duda en nuestra mente lo que Dios ha dicho. Si usted mira en su Biblia en Génesis capítulo 3, es cuando la serpiente se enfrenta a Eva y le dice, deberías de probar de este fruto. Y Eva le dice, no, porque Dios nos ha dicho que no participemos de eso. Mire cómo le responde Satanás, la serpiente. Le dice, con que eso os ha dicho Dios, con que Dios os ha dicho eso. Rápidamente a poner en duda lo que Dios había dicho. Créame cuando le digo que eso ocurre hasta el día de hoy. De repente Dios habla en nuestras vidas. Nos da una palabra a nuestro corazón específicamente para nosotros, para el individuo. Y de repente lo que viene es la duda de la palabra que Dios ha dado. El enemigo nos ataca haciéndonos dudar de lo que hemos oído y hemos recibido como la palabra de Dios. Esa es una de las tácticas principales que el enemigo usa. Si él sabe que si esa táctica funciona en contra nuestra fe menguará, nuestro esfuerzo cesará, nuestro enfoque será distorsionada. ¿Por qué? Porque no tenemos la base de nuestra fe, que es la palabra de Dios. Entonces, el enemigo ha usado esto en el pasado. Él quiere siempre desacreditar lo que Dios ha dicho. Lo mismo es, por eso que hoy vemos muchas personas pensando que la Biblia en sí no es la palabra de Dios. Pero mire cómo dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra, toda la escritura es una palabra inspirada por Dios. Le explico esto un poquito más. La Biblia, aunque fue escrita, fue puesta en papel, en tinta por manos de hombres, más de 40 autores diferentes, en diferentes tiempos, diferentes eras del tiempo de la historia. Aunque la Biblia fue escrita por hombre, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Quiero ilustrarle esto de una manera muy práctica. Nosotros como padres, si usted tiene hijos, sabe que queremos que lo mejor para nuestros hijos y que si llegamos a fallar o a faltar un día, que ellos puedan tener lo suficiente para cuidarse y para por lo menos crecer y poder defenderse.
Por eso es de que sale el concepto de herencia, donde uno deja atrás lo que uno no pudo gastar o lo que uno pudo multiplicar, se lo deja para que sus hijos puedan disfrutarlo. Para poder dejar herencia, usualmente uno tiene que escribir un testamento. Uno puede escribir el testamento a pura mano. Yo, José Rember Gómez, dejo todos mis carros y mis casas y todo a mi hijo Remberito, o como él desee. Lo firma y necesita la firma de un abogado que dé la constancia de que lo firmó delante de él, un notario público. O lo que mucha gente hace hoy en día es que van a un abogado y el abogado escribe por ellos todo cómo estará llevado lo que es la finanza, o todo lo que es, cómo estará distribuido lo que queda atrás, la herencia que queda atrás. Él llega y escribe la voluntad de la persona quien es dueño de esa fortuna. Ahora, le pregunto, si ese abogado escribe el testamento, ¿de quién es ese testamento? ¿Del abogado quien lo escribió o del dueño de todo de la propiedad? ¿De quién es el testamento? Es el testamento del dueño, no del autor. ¿Están conmigo? La palabra de Dios, el Antiguo y Nuevo Testamento, es la voluntad de Dios dada al hombre, escrita o registrada a través de hombres, pero fue inspirada. Sigue siendo la palabra de Dios. Sigue siendo la palabra de Dios. Aunque fueron hombres, aunque fueron personas que escribieron, humanos que escribieron los textos, los versos, fue inspirada por Dios. Mire cómo dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, o sea, nadie dio por sí mismo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, de pasta a pasta. Bueno, quizás no la parte donde dice las publicaciones, la casa publicadora y todo eso, pero sí desde la primera palabra de Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra, creó Dios los cielos y la tierra. Y la última palabra de Apocalipsis, amén. Desde el en y amén, todo lo que hay entre medio es la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo a sus profetas. Porque es la palabra de Dios, por la misma razón de que la Biblia es la palabra de Dios, tiene autoridad de Dios detrás de ella. ¿Quiere que le dé una ilustración práctica nuevamente con esto? Porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y porque también es la palabra de Dios, yo sé que automáticamente tiene autoridad en el ambiente espiritual y también en el ambiente natural. Una de las mejores maneras de poder hacer esto es de la siguiente manera. No sé si usted ha tenido la fortuna de enfrentarse o confrontarse, como usted le quiera decir, o de cruzarse el camino con una persona que está poseída o que está endemoniada, o con un demonio simple. Lo que sea, la llorona, o como usted le quiera llamar, el cadejo, como sea. No sé si usted se ha cruzado con uno de ellos. Pero si usted se ha cruzado con uno de ellos, usted sabrá que muchas veces cuando gente intenta sacar esos demonios o reprender esos demonios, los demonios no hacen caso, no se ríen de esa persona. Yo tengo un primo que en su país era parte de una iglesia que se enfocaba mucho en demonios, en los endemoniados, y todavía se enfocan mucho en ellos. Y ellos, la especialidad de ellos o el enfoque de ellos es reprender demonios y ministración de endemoniados. Y ellos llegan, oran y ayunan y reprenden y sacan endemoniados, y la gente le trae más endemoniados y los reprenden y sacan más. Y así es algo realmente algo lindo y algo sobrenatural como ellos se mueven en esa área de ministerio. Y algo que yo vi cuando él vino a este país, yo tuve la oportunidad de verlo cómo ora y cómo ministraba. Lo primero que noté fue que cuando él oraba, no sé si todavía lo hará así, ya pasaron unos cuantos años, pero cuando él recién llegó acá, él lo que hacía es que cuando él oraba, él empezaba: Padre, escrito está,
y empezaba a dar puros versos, textos bíblicos. Él no se quedaba, Señor, te doy gracias porque estás conmigo, Padre, gracias por este día. Él no comenzaba como los demás oramos. Él no decía, te vas en el nombre del Señor, te vas, te reprendo, te reprendo, te reprendo, te reprendo. Él no pasaba gritando. Lo que sí hacía era recitar la palabra de Dios. Escrito está, pura ametralladora espiritual. Escrito está, y comencía y seguía y seguía y seguía y seguía. ¿Y sabe lo que pasaba? Que los endemoniados quedaban libres. ¿Por qué? Porque no era palabra de él como hombre que estaba orando en ese momento. Era la palabra de Dios que estaba recitando, la que tenía la autoridad para expulsar a esas personas que estaban siendo poseídas por estos demonios. ¿Cómo me gustaría, y lo dije en la mañana como mitad broma y como mitad en serio, cómo me gustaría que en el momento en que empecemos a dudar que la Biblia es la palabra de Dios, en esa misma noche llegue un demonio al cuarto nuestro a atormentarnos para ver qué hacemos en realidad? Yo lo dije en media broma, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría que eso pasara? Porque ahí quiero verlo, si cree o no que la Biblia es la palabra de Dios. Usted va a notar, si eso le pasa, no me llame porque yo voy a estar durmiendo a esa hora. Si eso le pasa, lo que usted tiene que hacer es empezar a recitar la palabra de Dios. Pastor, y si no sé la palabra, pues ahí, hermano, ahí es su problema, ¿verdad? Usted tiene que saber. Por eso es que es importante que el creyente pueda leer, estudiar, memorizar la palabra, la Biblia. Usted puede memorizarse un libro de Harry Potter. Usted puede memorizarse una novela que usted pueda leer de cualquier título. Puede memorizarse, y es más, si usted le empieza a recitar eso al endemoniado o al demonio, se va a reír y hasta quizás le diga el final antes de que usted lo haya leído. Pero cuando usted se sienta a recitarle la palabra de Dios, los versos que se encuentran en la Biblia, papaito lindo, ahí sí que salen los demonios, porque saben, entienden y respetan la palabra de Dios como autoridad máxima, no solamente en nuestras vidas, sino que también en todo el universo. Eso es una evidencia física que la Biblia es diferente a lo demás. Que aunque fue puesta en tinta por hombres, pero que tiene un respaldo de parte de Dios, un respaldo sobrenatural. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios. Punto 1. Punto número 2. La Biblia es inerrante e infalible. La Biblia es inerrante e infalible. En otras palabras, no es capaz de tener error. Por lo mismo de que es la palabra de Dios, no se encuentra error en la Biblia. Y voy explicándole esto para que podamos defender esta parte en nuestra vida espiritual. O tal vez tenemos dudas. Si tenemos dudas de ciertas cosas, es para eso que estamos, para poder aprender más de la palabra del Señor. La Biblia es inerrante e infalible. No hay error en ella. La palabra, por lo mismo de que es la palabra de Dios, no existe error. Y lo que hace el enemigo es tratar de desacreditar lo que está en la Biblia, tratando de desacreditar el elemento humano. Como sabe que no puede quitar el elemento divino, la inspiración, entonces lo que hace es tratar de desacreditar el elemento humano, que son los autores. Y trata de poner manera de que nosotros no entendamos o no aceptemos la Biblia como la palabra de Dios. Por ejemplo, yo sé que tal vez algunos hemos escuchado cuando la gente dice, cuando las personas dicen, no puede ser la palabra de Dios porque fue un emperador el quien mandó a que se hiciera el canon bíblico. Yo quiero dejarle conocer cómo fue que llegó la Biblia a lo que tenemos actualmente en esta mañana, en este día. ¿Quién fue el que diseñó o quién fue el que dijo la Biblia serían estos libros y quién estos libros sí, estos libros no? Creo que es importante que nosotros entendamos que para el tiempo de Cristo, cuando Cristo estaba en la tierra, caminando y ministrando en la tierra, en estos tiempos ya existía lo que era la Biblia hebrea, la Biblia judía. Lo que para nosotros, para ellos es el Tanakh, para nosotros es el Antiguo Testamento. Ellos tienen 24 libros en ese libro, en la Biblia hebrea.
nosotros tenemos 39 libros en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero porque nosotros, por ejemplo, ellos tienen el libro de Samuel. Nosotros tenemos primero y segundo de Samuel. Tienen crónicas, primero y segundo de crónicas. Tenemos libros que le hemos dividido en dos, parte 1, parte 2, por eso que tenemos 39 libros. Ellos solamente tienen 24, pero son los mismos libros, las mismas escrituras que ellos tienen. Ahora, cuando Cristo estaba, los judíos ya tenían esa escritura como Sagrada Escritura. Después de que Cristo está en la tierra, unos 40, 50 años después, se escriben las primeras cartas, las epístolas paulinas, los evangelios y todo lo que son los libros que se encuentran actualmente en el Nuevo Testamento. Pasan unos cuantos años más, en el año 140, 150 después de Cristo, ocurre algo muy peligroso, que es la primera herejía grande que se levanta en contra de la iglesia. Cuando esto surge, los líderes espirituales de esa época, los padres, los líderes de la iglesia en esa época, deciden que es importante poder colectar todas las escrituras que existían para la iglesia y ponerlos bajo una misma colección, para que todos pudiesen tener acceso a todas las cartas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo antiguo, para nosotros es difícil entender esto, y es más, cabe decir esto: cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos el error de que lo leemos con nuestros puntos de vista centroamericanos, caribeños y de esta época. ¿Okay? Yo lo leo como un guatemalteco, yo lo leo como un mexicano, yo lo leo como un dominicano, yo lo leo como puertorriqueño, yo lo leo con mi cultura, con mi trasfondo cultural. Pero la Biblia fue escrita en otro trasfondo cultural. Tiene que entenderse de una manera diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de iglesia, usted y yo pensamos en lo que vemos actualmente. Vemos sillas, vemos un altar, vemos músicos, vemos luces, vemos pantallas, vemos cámaras. Pero la iglesia en esa época no era así. La iglesia es lo que hoy diríamos que son como las células, que se reunían familias en una casa, se reunían otras familias en otras casas y se repartían las escrituras que daban los apóstoles o las enseñanzas que daban unos discípulos de los apóstoles. Y cuando terminaban con esa carta, se la pasaban a otra casa. Y cuando esa casa terminaba, se la pasaba a otra casa. Y así era que toda la iglesia en un pueblo recibía las escrituras de un discípulo o de una autoridad espiritual. Cuando surge esta gran herejía, los líderes de la iglesia dijeron: es mejor, ¿saben qué, muchachos? Es mejor que pongamos todas las cartas que se van a utilizar, pongámoslas todas bajo un mismo lugar para que todas las casas puedan tener todas las escrituras necesarias en cualquier momento. Pero aún así no se hizo la Biblia, no se formó la Biblia todavía. 200 años después de eso hubo un emperador que se levantó con un odio en contra de los cristianos, y lo que hizo es que fue a perseguir a la iglesia cristiana y mandó que se destruyera la librería de ellos para destruir toda escritura, todas enseñanzas, todas las cosas que estaban escritas por los cristianos. Cuando eso surgió, la iglesia dijo: es tiempo de poder crear algo, un documento que pueda ser usada por toda la iglesia a nivel mundial y que nos una en lo que es nuestra enseñanza, en nuestro credo y en nuestras prácticas como cuerpo, como seguidores de Cristo. Es ahí donde entonces surge la necesidad de un canon bíblico. Unos cuantos años después hubo un concilio, un gathering, un junte donde se juntaron muchas autoridades de la iglesia y decidieron cuáles serían los libros que estarían involucrados en el Nuevo Testamento únicamente. Cuáles serían los libros que se iban a agregar a lo que era el Antiguo Testamento. Pero para hacer esto, ojo con esto, iglesia, por favor, para hacer esto no fue cualquier libro que entró. No fue un emperador que dijo: este libro sí me gusta, este libro no me gusta, este libro tal vez sí, este mejor no. No fue ese el caso. Para que un libro fuese aceptado, una carta, una epístola fuese aceptada como parte de la Biblia, tuvo que pasar 4 requisitos. Número 1 es que tenía que tener autoridad apostólica. O fue escrito por un apóstol o por uno de los discípulos de un apóstol,
o tuvo que ser escrito por alguien que fue supervisado por un apóstol. Por ejemplo, usted va a notar en la Biblia, en el apóstol Pablo, a veces escribe a la iglesia en tal y tal lugar. Yo de mi propio lápiz, de mi propia pluma escribo esto. ¿Por qué? Porque en esa época habían ocasiones en que uno tenía un secretario privado y uno le hablaba, redactaba y ellos escribían por uno. ¿Me estoy explicando? No todos los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles de Cristo escribieron una carta. Pero todas las cartas que llegaron y los evangelios que ingresaron en el canon bíblico, todos tienen aprobación apostólica. O fueron escritas por un apóstol, como las epístolas paulinas, la epístola de Pedro, la epístola y revelaciones de Juan, son escritas por apóstoles directos. O escritas por un discípulo directo un discípulo directo de esa época. Por ejemplo, está Marcos. Marcos no fue un discípulo de Cristo, pero fue bajo la autoridad de Pedro. ¿Me estoy explicando? Todas las epístolas tienen respaldo, tienen una conexión apostólica. Número 2, todas tienen un respaldo apostólico. Son aceptadas por los apóstoles. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para la salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pedro, que es reconocido por muchos como el líder de los apóstoles, el líder de los discípulos, está dando crédito, está aprobando en frente de los ojos de los demás, de la iglesia, que las escrituras de Pablo son verídicas. ¿Ok? Es como que yo dijera, todo lo que el hermano Renberg escriba es verdad porque yo doy testamento de eso. Testimonio, no testamento. Yo doy testimonio de eso. Es lo que Pedro está haciendo. Por eso es que sabemos que las epístolas paulinas son de parte de Dios. Porque el apóstol Pedro también dio crédito de la persona de Pablo. O sea, los libros que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento no fueron puestos ahí solamente porque sí. Pasaron una línea de aprobación. Conexión apostólica, tienen respaldo apostólico. 3, tenían circulación en la iglesia primitiva. Y 4, tenían aceptación mundial entre el cuerpo de creyentes. Algo que me gusta, yo hablaba con alguien entre los dos servicios, yo le decía, algo que me llama la atención es cómo es que la gente, la comunidad cristiana del primer siglo aceptaba estas cartas como hechos realidades, y nosotros que vivimos 2000 años después tenemos la audacidad de decir que no son real. Si nosotros no estuvimos ahí, ellos sí. Ellos vivieron, muchos de ellos vieron a Jesús en carne. Muchos de ellos fueron discípulos de los discípulos de Cristo Jesús. Y si ellos daban testimonio de estas epístolas, estas cartas, estos escritos, ¿quiénes somos nosotros que vivimos 2000 años, muchos años después, para decir que no lo son? ¿Sí? Es como decir, hay que ver para creer. Pues ellos vieron y ellos creyeron y ellos escribieron. Y si ellos escribieron y vieron, y si escribieron lo que vieron, entonces yo voy a creer lo que no he visto, por causa de los testigos que sí estuvieron ahí. ¿Me estoy explicando? Yo medio me trabé ahí cuando dije eso. Y no fue a propósito que lo hice, sino que naturalmente salió así. Pero le estoy diciendo que los libros que están en el Nuevo Testamento no están ahí por accidentalmente. Dios usó lo que es la persecución. Dios usó lo que es la herejía, la enseñanza equivocada, para llevar a cabo y poner junto lo que sería lo que hoy tenemos como Biblia. ¿Por qué? Hay un propósito. La Biblia no llega por accidente, la Biblia llega por un diseño especial a nosotros. Es un regalo especial. Quizás usted ha escuchado cuando alguien dice, pero es que la Biblia es un libro antiguo y tiene historias solamente simbólicas, pero no son literales. No, es un poema solamente, la creación es solamente una figura poética o algo así. Quizás usted ha escuchado eso, pero yo le digo esto.
La Biblia contiene datos históricos como también proféticos. En la Biblia encontramos historia escrita y aún profecía que no había pasado o sucedido para el tiempo que había sido escrita, pero que años después sí llegó a completarse. Usted dígame, ¿qué otro libro tiene la capacidad de hacer eso? ¿Qué otro libro tiene profecía en él que ha de suceder, que ha de pasar y que pasó años después? Solamente la Biblia tiene esto. Otros tal vez dicen, pero es que la Biblia contiene muchas contradicciones. Yo le digo que diferencias no son lo mismo que contradicciones. Diferencias no son lo mismo que contradicciones. Le digo de esta manera, si yo digo en mi oficina allá arriba, no hay una ventana, y después le digo, en mi oficina hay una ventana, eso es una contradicción. Porque para que haya contradicción, una de las palabras que dije tiene que ir en contra o tiene que negar la otra declaración. Si no hay negación de la primera declaración, no hay una contradicción. ¿Me están siguiendo en esta mañana? Y lo que encontramos en la Biblia no es una contradicción, sino que hay una diferencia de observaciones. Hay diferencia en percepción, hay diferencia en enfoque. Y me gusta mucho esto, como el Señor brega en los tiempos perfectos, porque casualmente, por la manera en que Dios obra, esta semana mi esposa me estaba diciendo, hace 2-3 días me estaba preguntando mi esposa, ¿a quién fue escrito el Evangelio de Mateo? Porque ella acaba de terminar de leer Mateo y está leyendo ahora Marcos. Y ella me dice, ¿a quién fue escrito Mateo? Yo le dije, fue escrito al pueblo judío. ¿Y a quién fue escrito Marcos? Al pueblo romano, a los creyentes romanos. Y él dice, ahora entiendo por qué es que en Mateo, el autor de Mateo se enfoca mucho en los fariseos, en los saduceos y en los feos y en todos los eos. ¿Cómo explica la cultura judía y se enfoca más en el aspecto judío? Pero cuando llegas a Marcos, no lees nada de eso, sino que solamente se enfoca en Cristo de una manera diferente. Yo dije, sí, porque es el mismo contexto, solo que de una perspectiva diferente. Es como, por ejemplo, Kevin está felizmente casado, di amén. No dijo, solo dijo, diga amén. Ahí está. Kevin tiene su esposa. Si yo le pregunto a Kevin, digamos que Kevin y su esposa Allison, un sábado salieron para disfrutar un día para ellos. Y primero fueron a un parque. Después fueron a comer a un restaurante. Y después fueron a un centro comercial. Yo llego y le pregunto a Allison, ¿cómo te fue el sábado? ¿Qué hicieron? Allison me dice, fue una experiencia linda. Fuimos al parque y en el parque encontramos unas flores maravillosas que huelen tan ricos, son mis favoritas. Y después fuimos a comer y comí unas chuletas tan sabrosas, pero ricas, con arroz y frijoles o tostones y fue algo sabroso. Qué bueno. Y después Kevin me llevó y me compré unas botas en el centro comercial. Qué buen día. Y después llego y me encuentro a Kevin y le digo, Kevin, ¿cómo te fue el sábado? Le pregunto, ¿cómo te fue el sábado? Y él me dice, soleado, yo sudé como nunca antes en ese parque. Y después cuando fuimos a comer, la mesera me trajo la bebida equivocada o mi Coca-Cola no tenía burbuja, no tenía nada. Qué horrible, pagué demasiado dinero para que después acompañara a Allison y se encontrara unas botas que quería comprar. Misma experiencia, pero diferente perspectiva. ¿Sí? Los dos fueron al parque, donde ella disfrutó del olor de las flores y él sudó como nunca antes. Algo placentero, algo no muy placentero. Después fueron a comer, ella disfrutó la chuleta con tostones y él no disfrutó su soda que no tenía sabor o comida. Después ella disfrutó comprar sus botas y él no disfrutó comprar esas botas. Mismo evento. ¿Es una contradicción? No. Porque él no negó que fueron al parque. Él no negó que fueron a comer. Él no negó que fueron al centro comercial. Hablaron de la misma cosa de una diferente manera.
Por eso que en la Biblia no hay contradicciones. Lo que hay es diferencia de presentación. Por ejemplo, un autor tal vez dirá, hubieron 2 endemoniados y un endemoniado habló. Y otro evangelio presenta la misma situación, solo que no presenta que ellos hablaron. Oh, contradicción. No, porque ninguno dijo, no hubieron endemoniados. ¿Me estoy explicando? Uno se enfocó en que uno de ellos habló y el otro no se enfocó en eso, sino que se enfocó en cómo Cristo obró en esa situación. Mismo evento, diferente punto o diferente percepción. Entonces, entendamos esto, iglesia, que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y que es inerrante e infalible. No hay contradicción en ella. Es más, como Pablo dijo, como Pedro dijo de Pablo, el Señor le ha dado revelación a él que es difícil de entender y que unos indoctos y influctuantes lo han tomado para su perdición. No hay error en la palabra del Señor, es perfecta. Y porque la Biblia es la palabra de Dios, y porque es inerrante y perfecta e infalible, entonces punto número 3 es autoridad máxima en nuestras vidas. Para el creyente, documento de autoridad en nuestras vidas es la palabra de Dios. Documento, mire, ojo con esto, la autoridad máxima en su vida como creyente no es la palabra de un pastor, no es la palabra de un maestro, es lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que cada uno de nosotros tiene que tener la capacidad de ver, de detectar cuando hay enseñanzas erróneas en nuestra vida. Cuando hay maestros que están enseñando equivocadamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Usted dice, pero eso no es importante. Sí es importante, porque por causa de eso podemos terminar en una perdición eterna. Nadie dijo amén, Dios mío. Tenemos que tener ojo con lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo. No todo lo que brilla es oro. Y es importante que nosotros, aún siendo su pastor, tenemos que analizar lo que se está diciendo desde acá al frente. Porque su eternidad está en el balance. Ningún pastor, ningún maestro, ningún ministerio, ninguna iglesia es la autoridad máxima de la iglesia. La iglesia tiene su cabeza, que es Cristo Jesús. Tiene la autoridad, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Y si la Biblia dice algo, esa es nuestra autoridad máxima en ese tema. Alguien que diga amén conmigo en este día. Alguien que dé un aplauso al Señor en esta mañana. La Biblia es la autoridad máxima en nuestras vidas y debe serlo, no solamente porque es la palabra de Dios, sino porque también nos conviene y nos sirve de mucho provecho a nosotros. Cuando nosotros como creyentes nos sujetamos, nos sometemos a la autoridad de la palabra, de la Biblia, nuestra vida irá mucho mejor. Si nosotros nos sometemos a la autoridad de la Biblia, todo saldrá mejor para nuestras vidas. Mire cómo dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 14. Dice, pero persiste tú, esto es Pablo hablándole a Timoteo. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de Pablo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ojo ahí. Timoteo era mezcla, griego con hebreo. Su papá griego, su madre hebrea, judía. Su madre le instruyó en lo que era la sagrada escritura de lo que yo le acabo de mencionar, la Biblia hebrea. Por eso que dice, tu mamá ya te enseñó las sagradas escrituras, la primera mitad. Sigue tú en esa fe, las cuales te pueden hacer sabios. ¿Para qué? Para salvación de la fe por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué esa autoridad máxima en nuestra vida es la palabra del Señor? Porque la palabra misma nos guía a cómo poder ser salvos. Ojo con esto, iglesia. Nunca podemos tomar la Biblia separado, el Antiguo Testamento separado del Nuevo Testamento. Necesitamos toda la Biblia junta. Porque en el Antiguo Testamento se menciona cómo o se describe cómo fuimos creados. ¿Por qué fuimos creados? ¿Qué pasó en el huerto del Edén? ¿Y qué prometió Dios en ese huerto también?
Y en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios cumple lo que prometió. Cómo Dios restaura a través de Cristo Jesús, restaura lo que antes estaba, lo que antes existía, para la gloria de su nombre, en la persona de Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos los dos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y cuando tomamos los dos juntos, la imagen que se nos presenta es lo que nos lleva a salvación. ¿Usted sabe cuánta gente que no es cristiana ha llegado a los pies de Cristo simplemente por leer la Biblia? Nadie les tuvo que ir a evangelizar, no tuvieron que ir a la iglesia, no escucharon una predicación, una enseñanza, sino que simplemente se dedicaron a leer la Biblia de comienzo a final, y de repente la misma Biblia fue llevándolos a descubrir la necesidad que tenían de un Salvador divinamente escogido, y de repente les presenta quién es ese Salvador, y cuando dicen yo creo que lo que la Biblia dice es real, de repente ¡pum!, su vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ella sirve para salvación, que ella nos guía en el camino de salvación. Hoy la gente está necesitando y buscando propósito, está buscando y necesitando razón de vivir. La Biblia nos da cuál es el propósito nuestro y cómo podemos ser salvos, y la única manera de ser salvos es a través de la persona y la muerte y resurrección de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Alguien que diga amén conmigo en este día. Por eso es que la autoridad máxima, esa autoridad máxima, porque nos deja saber cómo llegamos a salvación. Voy cerrando, con esto cierro. La Biblia nos deja saber cómo podemos ser salvos. Por eso que debe ser la autoridad máxima. Porque si leemos la Biblia, vamos a encontrar que necesitamos salvación, que no somos suficientes para ser salvos nosotros mismos, que necesitamos de alguien, y que ese alguien ya llegó también. Por eso que Juan capítulo 20 verso 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aunque ese verso, ojo, pongámoslo en contexto correcto, ese verso Juan está hablando del libro de Juan, que él escribió. Juan y escribió los milagros de Cristo, de Jesús, el hombre Jesús, para que creyéramos que él es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? La figura que había sido mencionada en el Antiguo Testamento, el Mesías, el Salvador prometido al pueblo judío. Por eso es que le digo, no podemos tomar el Antiguo Testamento solamente o el Nuevo Testamento solamente, tenemos que unificar los dos. Porque cuando unificamos los dos, entendemos la imagen total que Dios ha hecho, cómo Él creó al hombre, cómo el hombre se separó de Dios, y cómo Dios promete levantarlo, y cómo Dios cumple esa promesa en la persona de Cristo. Y uno como humano, varón o hembra, no importa, cuando leemos esto y vemos cómo Dios cumple su palabra, no hay otra cosa más que creer que la Biblia es la palabra del Señor. Ningún otro libro puede hacer eso. Ningún otro libro tiene esa autoridad para hacerlo. Solamente la palabra de Dios. Y es más, como Dios es tan bueno, Él dice: si llegas a creer esto, la pregunta sería: Señor, entonces ¿ahora qué hago? Y ya está en la Biblia también. ¿Cómo respondemos a nuestra fe en Cristo? Se encuentra en el Nuevo Testamento. Es que es un libro perfecto. Nos dice de dónde venimos, por qué fuimos creados y hacia dónde vamos, y cómo podemos llegar hacia ese lugar. Es perfecto el libro. También ahora se los repito: si alguno os predica algo diferente, un diferente evangelio a lo que habéis recibido, que se encuentra en Corintios, sea anatema. Pues ojo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Toda herejía comienza con el querer agradar más al hombre que a Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ojo, no sería siervo de Cristo. Que el Señor pueda tomar estas palabras, llevarlas al corazón nuestro, nuestra mente, nuestro corazón, y que el Espíritu Santo pueda hablarnos
para que si hay alguna duda en nosotros, el Espíritu Santo pueda quitarla completamente, de que la Biblia es la palabra del Señor. Él la inspiró, Él la respalda, Él la trae a punto en nuestros corazones, porque es viva, es más poderosa que una espada de doble filo. Es una palabra que aún en lo sobrenatural hace temblar las tinieblas. Su palabra no hace nada en contra de los demonios, pero recite la palabra de Dios y verá cómo ellos huyen delante de usted. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te doy gracias en este día por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de poder presentar el mensaje. Gracias por esta oportunidad de poder oír lo que tú tienes para nosotros. Señor, en una época tan peligrosa como la que vivimos, en la que cualquier creencia puede ser tomada como discriminación, hoy, Señor, te queremos pedir que este mensaje pueda llegar al corazón, que tú puedas respaldar tu palabra en esta mañana, que tú puedas llevar la palabra a nuestro corazón y a nuestra mente para que podamos cancelar cualquier duda que pueda haber en nosotros. Oh Dios, te pido por cada persona que está oyendo en este momento, sea aquí en persona o a través de los enlaces en línea, o quizás en otro día, otro horario, Señor. Te pido que tú puedas tomar estas palabras y que sea tu Espíritu Santo el que las pueda asentar en nuestros corazones, que pueda echar raíces profundas, que pueda dar frutos, Señor, que pueda germinar fruto en nosotros. Que tengamos cuidado, que cuando oigamos que alguien, un maestro, una iglesia o un pastor esté hablando de otro evangelio, o esté hablando de que la Biblia no es la palabra tuya, Señor, que nuestras antenas espirituales puedan sonar y podamos saber que es una enseñanza equivocada, una enseñanza errónea, es una herejía, Señor. En esta hora te pido que tú puedas cuidar el corazón y la vida de cada uno que oye estas palabras. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Si usted recibe esta palabra, hágalo con un fuerte aplauso en esta mañana.